Bueno, vamos a continuar con la clase. Con lo que estábamos viendo, habíamos definido qué es lo que quiere decir que dos subconjuntos de Rn se pueden separar, que es esto de acá. Y qué quiere decir que se puedan separar estrictamente, que es esto de acá. Básicamente en un caso es que las desigualdades pueden ser mayor o igual, y en el otro caso deben de ser estrictas, ¿no? Y que pues a los conjuntos que definen los hiperplanos de esta forma se le van a llamar los semiespacios o los semiplanos cerrados. Y cuando las desigualdades sean estrictas, pues la vamos a llamar sean los semiplanos abiertos. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a probar ese teorema que les venía diciendo. O vamos a empezar a probar el teorema que decía. Bajo qué condiciones yo puedo separar dos conjuntos, ¿no? Esto de acá. ¿Está bien? Pero antes necesito yo un pequeño teorema. Entonces, teorema. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Dice que si ustedes tienen subconjuntos de Rn, ¿no? O sea, lo de siempre. Uno cerrado y el otro compacto. Con A cerrado y B compacto. ¿Está bien? Entonces dice que bajo esas condiciones, o sea, es el caso que tenemos en el dibujo de acá, uno cerrado, el B y el otro es compacto. ¿Sí? Bueno, aquí está al revés en el teorema, como lo escribí, pero es esta situación de acá. ¿Está bien? Entonces van a existir dos puntos, ¿sí? De tal manera que alcanzan la distancia ínfima o la distancia mínima. Entonces, la conclusión es, existe A0 en A y existe B0 en B. Vamos a poner mejor con letras, ¿no? Tal que la distancia entre A0 y B0 es igual a la distancia entre los conjuntos. Creo que no hemos definido quién es la distancia entre los conjuntos, pero pues está bien definirlo ahorita. Entonces aquí le voy a poner donde la distancia entre dos conjuntos pues es el ínfimo de las normas de A menos B, tales que A está en A y B está en B. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tomando el ínfimo de las distancias de un punto acá y un punto por acá A. Está tomando estas distancias y la distancia más chica, el ínfimo, esa es la distancia entre los puntos. Esta distancia que está acá, lo menciono nada más, no es una distancia tal cual como ustedes la conocen como las normas, ¿no? La norma pues cumple como de dos puntos, pues es el concepto usual de la distancia entre dos puntos, que se cumple a desigual triángulo, que es la distancia de un punto al otro, la distancia del otro punto a otro, es conmutativo, ¿no? Esta cantidad no cumple con ese concepto, nada más es una distancia, digamos, intuitiva. Si nos da tiempo más adelante vamos a demostrar que existe una distancia entre dos conjuntos que sí se comporta como si fuera la norma entre dos conjuntos, la diferencia. O sea, en donde yo puedo hablar de distancia, ¿no? Bueno, ¿cuál es la demostración? A ver, la demostración. Básicamente vamos a usar lo que sabemos de continuidad. Entonces dice sea distancia o dA de Rn a R dada por dA de x igual a la distancia de x a A, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando un punto x en A, en Rn, perdón, y estoy definiendo la función de A que va de Rn a R como la distancia de x a, ¿no? Entonces,
Bueno, aquí es un poco la situación distinta, les digo en el dibujo porque los puse al revés en el dibujo. Entonces aquí en el dibujo debería ser como al revés el B. Estoy agarrando la distancia de un punto a un conjunto fijo. En este caso el conjunto fijo es el conjunto A. ¿Está bien? Bueno. Lo que afirmamos es que esta función es continua. Esta es continua. De hecho, cumple lo siguiente. De hecho, cumple que si ustedes toman en general, si X y Y son puntos de Rn, entonces el valor absoluto de dA de X, dA de Y, es menor o igual que la norma de X menos Y. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Que tiene un estilo de comportamiento Lipschitz, ¿no? Es una función Lipschitz porque las imágenes son menores o iguales que las normas de los valores, ¿no? Entonces, vamos a probar esta desigualdad. Fíjense, sean X y Y en Rn. Entonces, por demostrar la desigualdad de arriba, pero la desigualdad de arriba es equivalente por las propiedades de las desigualdades a que pase esto. Esto es lo de arriba, es sí, solo sí pasa esto, ¿no? Abro el valor absoluto. Así, ¿no? Pero vamos a utilizar nada más, vamos a probar nada más una. Por demostrar, ¿no? Porque la otra es básicamente análoga, ¿no? Fíjense, la distancia de AX menor o igual que la norma de X menos Y. Pero esto es sí, solo sí, ¿no? Si se cumple esto es sí, solo sí, dA de X es menor o igual, si paso la distancia de AY, que la distancia de AY más la norma de X menos Y. ¿Está bien? Pero esto sí, solo sí. Distancia o dA de X menos norma de X menos Y es menor o igual que la distancia de A a Y. ¿Está bien? Entonces lo que voy a probar es esto de acá. Si yo tengo esto, tengo lo de arriba, y etcétera. ¿Sí? Tengo lo de... Y ahora, si ustedes quieren probar la otra desigualdad, es completamente análoga, porque si ustedes se dan cuenta, este lo pueden pasar para acá, este lo pasan para acá, por el otro lado, y les va a quedar una desigualdad semejante. Les va a quedar lo mismo, pero cambiados aquí Y y X. Aquí Y y aquí va a ser X, ¿está bien? Es lo mismo, entonces vas a comprobar una. Compruébenlo ustedes, convénzanse de que es lo mismo. ¿Está bien? Pero ¿quién es este? Acuérdense, este es un ínfimo. La distancia de un punto a un conjunto es el ínfimo de las distancias, vamos a ponerle de las normas, de Y a Z, tal que Z está en A. Entonces, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo puse de esta manera? Porque lo que quiero es probar que un ínfimo es mayor o igual que cierto número. Entonces, recuerden que el ínfimo es la cota inferior más grande. ¿Está bien? De todas las cotas inferiores, el ínfimo es la mayor de las cotas inferiores, ¿no? Y el supremo es el menor de las cotas superiores, etcétera. Y hay una cierta dualidad ahí en esos conceptos, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a probar es, voy a agarrar cualquier elemento de acá, o sea, una norma de Y menos Z con Z en A, y voy a probar que esa norma es mayor o igual que esta cantidad de acá. ¿Está bien? Entonces, como vale para toda Z,
este número va a ser una cota superior para los elementos que están aquí adentro. Entonces el ínfimo, al ser la más grande de las cotas superiores, le va a ganar, se va a tener la desigualdad. Fíjense, lo vamos a escribir. Entonces, sea Z en A. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Por demostrar, apúntenlo. Si no se acuerdan, si tienen dudas de qué quieren demostrar, apúntenlo para que sean como ordenados. La distancia de AX menos la norma de X menos Y es menor o igual que la norma de Y. Es menor o igual que la norma de Y menos Z. Así. ¿Está bien? Entonces, ¿pero por qué es cierto eso? Porque fíjense, como Z está en A y la distancia de AX es igual al ínfimo de las distancias de X a W, tal que W está en A. Le pongo diferentes Z y W porque, digamos, son diferentes conjuntos, ¿no? O sea, más bien son diferentes, sí, son exactamente diferentes conjuntos. Aquí es la norma de Y menos Z, y aquí son la norma con respecto a X menos W, entonces por eso es mejor ponerle. Pero no importa, porque como Z está en A, entonces se va a cumplir lo siguiente, fíjense. Entonces, la norma de ¿qué cosa? De X a Z, ahorita lo pongo, fíjense. Así va a quedar, fíjense. Entonces, la distancia de X a A es menor o igual que la distancia de X a Z. Y esto es menor o igual que la distancia de X a Y, si le hago a la desigualdad del triángulo, más la distancia de Y a Z. ¿Está bien? Y entonces ya nomás muevo, ¿no? ¿Esto por qué se dio? Porque este de acá es el ínfimo de todas estas cantidades, la norma de X a W, con W en A, y en particular Z es un elemento de A, entonces el ínfimo siempre es menor o igual, entonces por eso se da esta de acá. Si nomás muevo, me va a quedar la de A de X menos norma de X menos Y es menor o igual que la norma de Y a Z. Este de acá, que es el que quiero. Este de acá, ¿está bien? Entonces, ahora el argumento es así. Como lo que estamos viendo es que este número de acá es una cota inferior. Entonces, como el ínfimo es la cota inferior más grande, o la máxima cota superior, entonces la distancia de A a X menos la norma de X menos Y debe de ser menor o igual, ¿no? Por ser la cota inferior más grande. Esto es menor o igual que la distancia o de A de Y, ¿no? Bueno, acuérdense que de A de Y es el ínfimo, ¿está bien? Y entonces, la distancia de A de X menos de A de Y es menor o igual que la norma de X menos Y. Y ya tenemos una desigualdad. ¿Está bien? De las de acá. Las que queremos, ¿dónde están? Estas dos. La otra es completamente análoga, lo voy a poner aquí. Análoga, ¿no? Entonces, la función de A es continua. Ya no lo escribimos, de manera formal porque ya se ve luego, ¿no? Porque la función es una función tipo elipsis, ¿no? Las imágenes son menores o igual, la distancia entre las imágenes son menores o iguales que la norma de X menos Y. Y ya.
¿no? Esto lo hacen menor que delta igual a epsilon, entonces esto tiene que ser menor que epsilon. Entonces la función es continua. Entonces, habíamos probado que las funciones continuas alcanzan su máximo en compactos. Entonces, ¿cuál es el compacto? Fíjense acá, en la hipótesis de nuestro teorema es, como B es compacto, se alcanza, su máximo en B. Es decir, existe B0 en B tal que la distancia de A a X es igual a la norma de X. Perdón, no. El máximo, ¿no? Tal que el máximo... no, espérenme. ¿Cuál es el máximo lo que necesito o es el mínimo? No. No, el ínfimo. El mínimo, perdón. Aquí estoy mal. No estoy hablando, necesito máximos, necesito mínimos. Como B es compacto, alcanza su mínimo en B0, es decir, existe B0 tal que la distancia A de B0, o sea, el valor de la función en ese punto, es igual al mínimo. Es igual al mínimo de todas, ¿no? De todas distancias de A a B, tal que B está en B. Es decir, este punto es el valor mínimo de todas las distancias A en B con puntos B en B. ¿Está bien? Pero como es el mínimo, esto es un ejercicio fácil de verificar, que esto se puede cambiar como el ínfimo. Este es el ínfimo de las distancias de A a B, tal que B está en B. ¿Sí? Y también no es difícil probar, esto es un ejercicio, lo voy a poner por acá. Lo voy a poner en los ejercicios para que lo hagan. Que cuando ustedes toman el ínfimo de distancias A a B, tal que B está en B, ¿está bien? Este de acá debe de coincidir con el ínfimo de puntos, de las distancias entre A y B, con puntos A en A y B en B. O sea, esto es el ínfimo de las distancias de A a B, tal que B está en B. Traten de probarlo, lo ponemos en el ejercicio de la siguiente tarea. Pero eso es. ¿Y este quién es? Perdón, aquí me falta. Con A en A. Y B en B. ¿Está bien? ¿Y quién es este ínfimo? Por definición, ¿no? Este ínfimo de acá es la distancia de A a B. Distancia de A a B. Por otro lado, observen que esta distancia de A a B0 es la distancia por definición de la función de B0A. Si ustedes se dan cuenta, si la definimos, ¿no? ¿Dónde está? Esta de acá. ¿Está bien? Como A es cerrado, nosotros probamos que la distancia de un punto B0 a un cerrado siempre se alcanza en un punto A0. ¿Está bien?
Y que si el conjunto es convexo, ese punto es único. Pero bueno, eso nos importa. Ahorita no tenemos convexidad. Lo que vamos a usar es, como se alcanza también este ínfimo, entonces existe, como A es cerrado, existe A0 en A. Y ahora sí, tal que esta que es igual a esta. Esto es igual a la distancia de A0 a B0. O al revés, no importa, porque si los ponen al revés, pues es norma. Saca el -1 en valor absoluto, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Entonces aquí hemos llegado. Entonces existe A0 en A, B0 en B. Si lo juntamos esta con esta de acá, que es lo mismo, ¿no? Lo que estamos diciendo acá arriba. ¿Está bien? A0 en A y B0 en B, tal que la distancia de A a B es la norma de la diferencia de A0 menos B0. O sea, la distancia de A a B. Y ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué mostramos? Que si A es cerrado y B es compacto, entonces siempre pueden encontrar puntos A0 en A y B0 en B, de tal manera que la distancia de A a B, que es el ínfimo de distancias entre puntos de A y puntos de B, se alcanza. ¿Está bien? Entonces, si tenemos esta situación, o sea, este es compacto, este es cerrado, entonces se debe de alcanzar los puntos donde la distancia es la más chica. Entonces lo que vamos a hacer la vez que viene, agregarle convexidad, lo que nos va a asegurar es que de hecho, entonces si yo tomo el hiperplano que pasa por el punto medio, aquí no está como muy por el punto medio, el hiperplano que pasa por el punto medio, ese de acá, es un hiperplano que separa estrictamente A y B, y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Está bien? Entonces, bueno, este teorema lo dejamos para la siguiente, porque ya se alargó. Y entonces, pues así estamos entonces ahorita continuando en temas de separación. Bueno, hasta luego, nos vemos, que estén bien, cuídense y nos seguimos escribiendo en el WhatsApp. Saludos.